El jardín del Edén, según las interpretaciones tradicionales, ha sido representado como un paraíso terrenal donde todo era perfecto. Un lugar lleno de árboles frutales, animales en armonía y una conexión directa con lo divino. Sin embargo, lo que muchas veces no se cuenta es que esta descripción del Edén es solo una parte de la historia. Algunas interpretaciones místicas y estudios modernos sugieren que el Edén no era solo un lugar físico, sino un estado de conciencia elevado, una representación de la conexión espiritual que los seres humanos tenían con el universo y consigo mismos. Esta idea abre la puerta a reflexiones mucho más profundas sobre el significado de esta narrativa. Desde el hebreo, la palabra Edén proviene de Edén, que significa deleite o placer. Esto sugiere que el jardín del Edén no solo era un lugar de abundancia material, sino también un espacio simbólico donde la humanidad vivía en perfecta armonía con su entorno y con el Creador. Este concepto de armonía absoluta nos lleva a preguntarnos si el Edén podría haber sido más un estado de ser que un lugar geográfico en el mundo físico. Algunos eruditos incluso sugieren que podría haber existido en una dimensión espiritual, un plano superior de conciencia al que los humanos podían acceder en ese momento. Aunque se han planteado diversas teorías sobre la ubicación física del Edén, como las regiones entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, la verdad es que su localización exacta nunca ha sido confirmada. Más intrigante aún es que el texto bíblico describe al Edén como un lugar de origen para 4 ríos, 2 de los cuales no se pueden identificar con seguridad en el mundo actual. Esto refuerza la idea de que el Edén podría no ser un lugar literal, sino una metáfora rica en significado espiritual. Algunos estudiosos lo comparan con otras narrativas antiguas, como la tierra de Dilmun en la mitología sumeria, también descrita como un paraíso perdido lleno de aguas puras y abundancia. Otro punto fascinante del relato del Edén es la presencia de los 2 árboles centrales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles no solo son elementos esenciales de la narrativa, sino también símbolos universales que se encuentran en diversas culturas. En muchas tradiciones espirituales, el árbol es un símbolo de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo, representando el ciclo de la vida y el conocimiento divino. En este contexto, el árbol de la vida podría simbolizar la inmortalidad y la conexión eterna con lo divino, mientras que el árbol del conocimiento representa el libre albedrío y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Lo que nunca se cuenta del Edén es que estos 2 árboles pueden interpretarse como reflejos de la dualidad humana. La humanidad, según esta perspectiva, estaba destinada a elegir entre permanecer en un estado de inocencia y dependencia divina, representado por el árbol de la vida, o asumir la responsabilidad del conocimiento y la libertad, simbolizado por el árbol del conocimiento. La decisión de Adán y Eva de comer del fruto prohibido no fue simplemente un acto de desobediencia, sino un momento crucial que marcó la transición de la humanidad hacia la autoconciencia. Este acto nos lleva a reflexionar sobre el dilema humano de buscar sabiduría y comprensión, incluso a costa de perder la armonía original. Un dato curioso que refuerza esta interpretación es la conexión entre los árboles del Edén y los mitos de otras culturas antiguas. Por ejemplo, en la mitología nórdica, el árbol Yggdrasil conecta los diferentes mundos y simboliza el ciclo eterno de la vida y la muerte. De manera similar, en la tradición hindú, el árbol Kalpavriksha se describe como un árbol celestial que concede deseos. Estos paralelismos sugieren que la historia del Edén forma parte de un patrón universal en las culturas humanas, un intento de comprender nuestra relación con el conocimiento, la vida y la trascendencia. La imagen del jardín del Edén como un lugar físico también puede haber sido una simplificación cultural que perdió de vista los aspectos más profundos de su significado. En las tradiciones místicas, como la Cábala, el Edén se interpreta como un estado espiritual en el que la humanidad estaba completamente alineada con la voluntad divina. Según estas enseñanzas, el pecado no fue tanto una caída, sino una etapa necesaria en el desarrollo de la humanidad para alcanzar un nivel más profundo de entendimiento y conexión con el universo. En este contexto, el jardín del Edén no solo representa un lugar perdido, sino un ideal hacia el cual los seres humanos han aspirado desde el comienzo de la historia. La idea de regresar al Edén es una metáfora poderosa de nuestra búsqueda de significado, conexión y plenitud espiritual. Algunas tradiciones enseñan que, a través de la meditación, la oración y la introspección,
los humanos pueden reconectarse con ese estado de conciencia perdido, recuperando en parte la armonía que existía en el Edén. La narrativa del Edén también puede ser vista como una advertencia contra la desconexión de la naturaleza y el entorno. En un mundo donde la humanidad vivía en equilibrio con la creación, no existía la necesidad de explotación o daño. Este equilibrio fue roto por el deseo de conocimiento y dominio, representado por el acto de comer del fruto prohibido. En este sentido, la historia del Edén puede interpretarse como un llamado a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y la necesidad de recuperar un equilibrio sostenible. El Edén, entonces, es mucho más que un simple relato de los orígenes de la humanidad. Es un símbolo complejo que abarca conceptos de espiritualidad, dualidad, conexión con la naturaleza y el eterno deseo humano de trascender nuestras limitaciones. Al reflexionar sobre esta historia, no solo exploramos nuestras raíces, sino también nuestras aspiraciones y la búsqueda constante de un propósito mayor. Esta versión más holística del Edén, llena de simbolismos y significados ocultos, nos invita a mirar más allá de las representaciones simples que nos enseñaron desde niños. En lugar de verlo como un lugar perdido en la historia, podemos entenderlo como una metáfora de lo que aún podemos alcanzar. Un estado de conciencia donde la humanidad vive en armonía con el universo, con la naturaleza y consigo misma. Al final, el jardín del Edén no está tan lejos como pensamos, puede estar dentro de cada uno de nosotros, esperando ser redescubierto. El relato tradicional de Adán y Eva nos presenta una imagen muy específica. Una serpiente malvada que tienta a Eva a comer una manzana, lo que provoca la caída de la humanidad. Sin embargo, esta versión está lejos de lo que los textos originales y las tradiciones más antiguas nos cuentan. En realidad, ni fue una manzana, ni necesariamente una serpiente en el sentido literal. Lo que conocemos hoy es el resultado de interpretaciones culturales, traducciones incompletas y, sobre todo, de simbolismos que han sido simplificados con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurrió en ese relato y qué significan sus elementos más importantes? Comencemos por el fruto prohibido. En el texto bíblico original no se menciona que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal fuera una manzana. La palabra hebrea utilizada es peri, que simplemente significa fruto. A lo largo de los siglos, la idea de la manzana fue popularizada por las traducciones al latín. En estas traducciones, la palabra malum, que significa tanto mal como manzana, llevó a que esta fruta en particular quedara asociada con la narrativa. Pero, según las tradiciones judías y otros estudios históricos, el fruto podría haber sido una higuera, una vid o incluso un granado, todas frutas con un profundo simbolismo en la antigüedad. En la cultura hebrea, las higueras simbolizaban conocimiento y reflexión, mientras que las vides y las uvas representaban la transformación y el sacrificio, especialmente en contextos religiosos. Los granados, por otro lado, eran considerados símbolos de abundancia y realeza. Es fascinante imaginar cómo el significado de la historia cambia dependiendo de qué fruto se haya imaginado en realidad. Si hubiera sido un granado, el acto de comer el fruto podría simbolizar el deseo de realeza y poder. Si fue una higuera, quizás la búsqueda de una reflexión más profunda. Esto nos lleva al papel de la serpiente, que es otro de los elementos más malinterpretados de la historia. En el relato, la serpiente habla con Eva, tentándola a comer del fruto y prometiéndole que se le abrirían los ojos, llegando a ser como los dioses. Para el lector moderno, la serpiente es vista como un símbolo de maldad, pero en el texto hebreo original, la palabra utilizada es nahash, que tiene múltiples significados. Nahash puede referirse a un reptil, pero también significa ser luminoso o portador de conocimiento. Esto ha llevado a algunos estudiosos a proponer que la serpiente no era un reptil común, sino un símbolo más profundo o incluso una entidad celestial que representaba la tentación del conocimiento prohibido. En tradiciones místicas como la Cábala, la serpiente no es vista como un enemigo, sino como un catalizador de la evolución humana. Según esta interpretación, la serpiente representa la chispa de curiosidad e independencia que llevó a los primeros humanos a buscar conocimiento y salir de su estado de dependencia total del Creador. Aunque este acto tuvo consecuencias, también marcó el inicio de la humanidad tal como la conocemos, con libre albedrío, con el poder de elegir, pero también con la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de esas elecciones.
Un dato interesante es que en muchas culturas antiguas, los reptiles y las serpientes no siempre eran vistos como figuras negativas. En la mitología sumeria, por ejemplo, los reptiles alados eran símbolos de sabiduría y conexión con los dioses. De hecho, en el mito de Enki, una figura similar a la serpiente del Edén guía a la humanidad hacia el conocimiento. Esto nos lleva a considerar si la serpiente del relato bíblico podría haber sido más un arquetipo que un enemigo literal, un símbolo de la tentación interna que todos enfrentamos cuando deseamos algo que sabemos que podría tener consecuencias. La conversación entre Eva y la serpiente, por tanto, no es simplemente un acto de engaño, sino un diálogo profundo sobre la elección, la curiosidad y la búsqueda de respuestas. ¿Por qué Eva se sintió atraída hacia el fruto? ¿Qué la llevó a cuestionar la prohibición divina? Estas preguntas nos llevan al núcleo del relato, la naturaleza humana. Somos seres curiosos por definición, atraídos por lo desconocido y deseosos de comprender más sobre el mundo que nos rodea. En ese sentido, Eva no solo representa el error, sino también el impulso humano de buscar algo más allá de lo que se nos da. El fruto prohibido, la serpiente y el acto de comer del árbol del conocimiento no solo representan desobediencia, sino también un momento de transformación. En muchas tradiciones místicas, este evento no es visto como una caída de la humanidad, sino como un despertar. Al comer del fruto, Adán y Eva se volvieron conscientes de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Esto marcó el inicio de una nueva etapa, en la que la humanidad comenzó a caminar su propio camino, lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y evolucionar. El relato tradicional de Adán y Eva nos presenta una imagen muy específica. Una serpiente malvada que tienta a Eva a comer una manzana, lo que provoca la caída de la humanidad. Sin embargo, esta versión está lejos de lo que los textos originales y las tradiciones más antiguas nos cuentan. En realidad, ni fue una manzana, ni necesariamente una serpiente en el sentido literal. Lo que conocemos hoy es el resultado de interpretaciones culturales, traducciones incompletas y, sobre todo, de simbolismos que han sido simplificados con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurrió en ese relato y qué significan sus elementos más importantes? Comencemos por el fruto prohibido. En el texto bíblico original no se menciona que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal fuera una manzana. La palabra hebrea utilizada es peri, que simplemente significa fruto. A lo largo de los siglos, la idea de la manzana fue popularizada por las traducciones al latín. En estas traducciones, la palabra malum, que significa tanto mal como manzana, llevó a que esta fruta en particular quedara asociada con la narrativa. Pero, según las tradiciones judías y otros estudios históricos, el fruto podría haber sido una higuera, una vid o incluso un granado, todas frutas con un profundo simbolismo en la antigüedad. En la cultura hebrea, las higueras simbolizaban conocimiento y reflexión, mientras que las vides y las uvas representaban la transformación y el sacrificio, especialmente en contextos religiosos. Los granados, por otro lado, eran considerados símbolos de abundancia y realeza. Es fascinante imaginar cómo el significado de la historia cambia dependiendo de qué fruto se haya imaginado en realidad. Si hubiera sido un granado, el acto de comer el fruto podría simbolizar el deseo de realeza y poder. Si fue una higuera, quizás la búsqueda de una reflexión más profunda. Esto nos lleva al papel de la serpiente, que es otro de los elementos más malinterpretados de la historia. En el relato, la serpiente habla con Eva, tentándola a comer del fruto y prometiéndole que se le abrirían los ojos, llegando a ser como los dioses. Para el lector moderno, la serpiente es vista como un símbolo de maldad, pero en el texto hebreo original, la palabra utilizada es nahash, que tiene múltiples significados. Nahash puede referirse a un reptil, pero también significa ser luminoso o portador de conocimiento. Esto ha llevado a algunos estudiosos a proponer que la serpiente no era un reptil común, sino un símbolo más profundo o incluso una entidad celestial que representaba la tentación del conocimiento prohibido. En tradiciones místicas como la Cábala, la serpiente no es vista como un enemigo, sino como un catalizador de la evolución humana. Según esta interpretación, la serpiente representa la chispa de curiosidad e independencia que llevó a los primeros humanos a buscar conocimiento y salir de su estado de dependencia total del Creador. Aunque este acto tuvo consecuencias, también marcó el inicio de la humanidad tal como la conocemos. Con libre albedrío, con el poder de elegir,
pero también con la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de esas elecciones. Un dato interesante es que en muchas culturas antiguas, los reptiles y las serpientes no siempre eran vistos como figuras negativas. En la mitología sumeria, por ejemplo, los reptiles alados eran símbolos de sabiduría y conexión con los dioses. De hecho, en el mito de Enki, una figura similar a la serpiente del Edén guía a la humanidad hacia el conocimiento. Esto nos lleva a considerar si la serpiente del relato bíblico podría haber sido más un arquetipo que un enemigo literal, un símbolo de la tentación interna que todos enfrentamos cuando deseamos algo que sabemos que podría tener consecuencias. La conversación entre Eva y la serpiente, por tanto, no es simplemente un acto de engaño, sino un diálogo profundo sobre la elección, la curiosidad y la búsqueda de respuestas. ¿Por qué Eva se sintió atraída hacia el fruto? ¿Qué la llevó a cuestionar la prohibición divina? Estas preguntas nos llevan al núcleo del relato, la naturaleza humana. Somos seres curiosos por definición, atraídos por lo desconocido y deseosos de comprender más sobre el mundo que nos rodea. En ese sentido, Eva no solo representa el error, sino también el impulso humano de buscar algo más allá de lo que se nos da. El fruto prohibido, la serpiente y el acto de comer del árbol del conocimiento no solo representan desobediencia, sino también un momento de transformación. En muchas tradiciones místicas, este evento no es visto como una caída de la humanidad, sino como un despertar. Al comer del fruto, Adán y Eva se volvieron conscientes de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Esto marcó el inicio de una nueva etapa, en la que la humanidad comenzó a caminar su propio camino, lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y evolucionar. Es interesante observar cómo otras culturas antiguas comparten mitos similares sobre la adquisición de conocimiento a través de un acto prohibido. Por ejemplo, en la mitología griega, el titán Prometeo roba el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad, lo que simboliza el don del conocimiento y la tecnología. Al igual que Adán y Eva, Prometeo enfrenta consecuencias por su acto, pero su historia también resalta la importancia del sacrificio para el progreso humano. Estas similitudes nos invitan a reflexionar sobre cómo las culturas de todo el mundo han intentado explicar nuestra capacidad de razonar, cuestionar y transformar nuestro entorno. Si consideramos que el relato del Edén es más una alegoría que una historia literal, entonces la serpiente y el fruto prohibido se convierten en símbolos universales de las elecciones que enfrentamos como seres humanos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener conocimiento? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la libertad de decidir nuestro destino? Estas preguntas no solo son relevantes para el relato bíblico, sino también para nuestras propias vidas. Lo que nunca nos contaron sobre Adán y Eva es que su historia no trata solo de un castigo, sino de la complejidad de ser humano. La serpiente y el fruto no son enemigos, sino pruebas que reflejan las decisiones que todos enfrentamos en algún momento: quedarnos en un estado de seguridad e inocencia, o dar un salto hacia lo desconocido en busca de algo más grande. Esta narrativa nos enseña que, aunque nuestras decisiones puedan traer desafíos, también son las que nos permiten crecer y evolucionar. Por último, hay un mensaje poderoso en esta historia que merece ser destacado: la importancia de abrazar nuestra humanidad en toda su complejidad. Adán y Eva, al elegir comer del fruto, no solo demostraron su capacidad para tomar decisiones, sino también su disposición a enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Esta valentía es algo que todos compartimos como seres humanos. Nos equivocamos, caemos y enfrentamos dificultades, pero también aprendemos, crecemos y seguimos adelante. Si estas reflexiones sobre el verdadero significado del Edén, la serpiente y el fruto te han hecho pensar de una manera diferente sobre este antiguo relato, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias como esta, donde desentrañamos los misterios y los significados ocultos de los relatos que han moldeado nuestra historia y nuestra cultura. Juntos, sigamos cuestionando, aprendiendo y descubriendo. La historia de Adán y Eva no solo es un relato sobre el origen de la humanidad, sino también un espejo que nos invita a reflexionar sobre las decisiones, las consecuencias y la libertad. Hemos explorado la verdadera naturaleza de la serpiente y el fruto, pero el significado profundo del Edén no se detiene ahí. Para comprender completamente el relato, debemos analizar qué ocurrió después de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido y fueran expulsados del jardín. ¿Qué simboliza esta expulsión?
¿Qué representa la vida fuera del paraíso? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta narrativa que todavía resuena en nuestras vidas miles de años después? Después de que Adán y Eva comieron del fruto, los textos nos dicen que sus ojos fueron abiertos. Este momento no debe entenderse solo como el inicio de la vergüenza o el conocimiento del bien y del mal, sino también como el inicio de la autoconciencia. Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, pero la desnudez en este contexto no se refiere únicamente a la falta de ropa, sino a un estado de vulnerabilidad existencial. Por primera vez, los humanos se enfrentaron a la realidad de su propia fragilidad, a la incertidumbre de la vida y al conocimiento de su mortalidad. Esto es algo que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, un despertar a la realidad de que somos finitos y vulnerables, pero también infinitamente capaces de crear, aprender y transformar. La expulsión del jardín del Edén, lejos de ser un castigo cruel, puede interpretarse como un paso necesario hacia la independencia y la responsabilidad. En el Edén todo estaba provisto. Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, pero también de dependencia total. Al ser expulsados, tuvieron que enfrentar el mundo por sí mismos, trabajar la tierra y buscar su propio camino. Este acto de dejar el nido es algo que todos enfrentamos en nuestra transición de la infancia a la adultez. En muchos sentidos, el Edén puede verse como un símbolo de la infancia, mientras que la vida fuera del jardín representa la madurez y la libertad de tomar nuestras propias decisiones con todas las responsabilidades que eso conlleva. Un dato curioso sobre el relato del Edén es cómo otras culturas antiguas tienen mitos similares que hablan de una edad dorada o un paraíso perdido. En la mitología sumeria, por ejemplo, existía un lugar llamado Dilmun, un paraíso donde no había enfermedad ni muerte, muy similar al jardín del Edén. De manera interesante, estos relatos a menudo incluyen un momento en el que los humanos pierden este estado idílico debido a una transgresión o un cambio inevitable. Esto sugiere que el concepto de un paraíso perdido es universal, un reflejo de la nostalgia humana por un tiempo en el que las cosas parecían más simples y menos complicadas. Sin embargo, lo que hace único al relato de Adán y Eva es su mensaje de esperanza. Aunque fueron expulsados del Edén, no quedaron abandonados. Según la narrativa bíblica, Dios les hizo vestiduras de piel para protegerlos, un gesto que muestra cuidado incluso en medio de las consecuencias de sus acciones. Esto nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y errores, no estamos completamente solos. Siempre hay oportunidades para aprender, crecer y encontrar nuevas formas de avanzar. Otro aspecto fascinante del relato es el simbolismo del árbol de la vida, que se menciona junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de la expulsión, se dice que se colocaron querubines y una espada llameante para proteger el acceso al árbol de la vida, lo que significa que Adán y Eva no podían acceder a la inmortalidad en su nuevo estado. Este detalle ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. En algunas tradiciones místicas, el árbol de la vida representa un estado de conexión espiritual con el universo, un ideal al que los humanos pueden aspirar a través del conocimiento, la sabiduría y la comprensión. Es importante destacar que la vida fuera del Edén no fue necesariamente una condena, sino una oportunidad para que la humanidad desarrollara su potencial. En el jardín, todo estaba dado. No había necesidad de crear, innovar o esforzarse. Pero fuera del jardín, los humanos tuvieron que aprender a cultivar la tierra, construir refugios y formar comunidades. En cierto sentido, la expulsión del Edén marcó el inicio de la civilización y de los logros humanos. Aunque enfrentamos dificultades, también somos capaces de superar obstáculos, resolver problemas y crear cosas extraordinarias. Un dato interesante sobre la narrativa del Edén es cómo ha sido interpretada en diferentes religiones y tradiciones. En el cristianismo, el relato a menudo se centra en el concepto de pecado original, pero en el judaísmo, el enfoque está más en las elecciones humanas y en las lecciones que podemos aprender de ellas. Mientras tanto, en el Islam, Adán y Eva son vistos como figuras que cometieron un error, pero que también recibieron guía divina para corregirlo y seguir adelante. Estas perspectivas nos muestran que el relato del Edén no es solo una advertencia, sino también una fuente de inspiración y enseñanza. La historia de Adán y Eva también nos invita a reflexionar sobre el papel del conocimiento en nuestras vidas.
¿Es el conocimiento un regalo o una carga? La narrativa sugiere que es ambas cosas. El conocimiento nos da poder y libertad, pero también nos hace responsables de nuestras acciones. Este dilema es algo con lo que todos lidiamos, especialmente en un mundo donde el acceso al conocimiento es más fácil que nunca. ¿Cómo utilizamos este conocimiento? ¿Lo empleamos para el bien o para el mal? Estas son preguntas que el relato del Edén sigue planteando a cada generación. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en la narrativa es la relación entre Adán y Eva después de la expulsión. Aunque enfrentaron desafíos, también se convirtieron en compañeros en la vida, trabajando juntos para enfrentar las dificultades y construir una nueva existencia. Esto es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más difíciles, las relaciones humanas y la colaboración pueden ser una fuente de fortaleza y esperanza. Si hay algo que podemos aprender del relato de Adán y Eva, es que la vida está llena de elecciones y desafíos, pero también de posibilidades. Cada elección que hacemos nos lleva por un camino diferente, y aunque a veces cometemos errores, también tenemos la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante. Esta es una lección que trasciende culturas, religiones y épocas, y que sigue siendo relevante en nuestras vidas hoy. Ahora que hemos explorado los misterios y las enseñanzas ocultas detrás de esta antigua historia, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para continuar descubriendo los secretos y significados profundos de los relatos que han dado forma a nuestra humanidad. Juntos, seguiremos explorando, cuestionando y aprendiendo de estas narrativas atemporales que tienen tanto que enseñarnos sobre quiénes somos y hacia dónde podemos ir.